Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Hola, el Dios Todopoderoso bendiga a toda la audiencia que día tras día se mantiene en sintonía con nuestra programación. Esta es Excelencia Cristiana Televisión. Este segmento que ha venido para bendecir tu vida, para elevar tu espíritu. Hoy te acompaña tu hermana Minerva Valdés Palacio. Y yo sumamente contenta de poder compartir con cada uno de ustedes, donde quiera que te encuentres, en el autobús, en tu vehículo, en tu casa. Este segmento viene para bendecirte. Pero hoy, ay Dios mío, hoy me acompaña un hombre de Dios, un hombre que trae un tema que usted va a tener que compartirlo. Mira, este tema usted lo va a escuchar y va a volver a escucharlo y va a tomar apuntes porque usted va a recibir de Dios. Pastor, bienvenido. Amén, muchas gracias, Dios bendiga a la sierva del Señor, Dios le bendiga a todos. Amén. Es un gozo una vez más, otra entrega más de Excelencia Cristiana Televisión, una palabra revelada, una palabra que te va a cambiar, que te va a ayudar, que te va a fortalecer, que va a hacer algo y va a cambiar tu historia el día de hoy. Excelente. Invitarte, no te has suscrito, no me digas. No, Santo hombre, Dios mío. tú tienes que suscribirte. Nosotros estamos en todas las plataformas digitales, como Excelencia Cristiana Televisión. Sí, tú necesitas suscribirte porque te vamos a bendecir la vida. Pastor, ¿qué tenemos? ¿Qué nos trae? Aleluya. Wow. Hoy veníamos pensando y como todos los temas que se van gestando detrás de cámara por una revelación, por una inquietud, una pregunta, y nos quedamos con un tema pasado y nos tocó algo muy poderoso, es la influencia que ataca al ministro, al que opera liberación, al que opera sanidades después de una administración. Tipos de influencia que operan, que atacan, cómo enfrentar, cómo reponerse, cómo estar preparado para enfrentar una influencia después de que usted reprendió toda la influencia del mundo. Ahora las influencias han tomado dirección, flecha hacia usted. ¿Cómo despierto? ¿Cómo atiendo? ¿Cómo veo y vigilo para que las influencias no me hagan caer? Tremendo, pero antes necesitamos decirle a la multitud, necesitamos decirle a esa persona que día tras día se mantiene en contacto con nosotros, ¿qué es una influencia? Ay, santo Dios. Influencia, lo hemos dicho en ocasiones pasadas, es una fuerza demoníaca que ataca de forma exterior, influencia, que quiere influir para cambiar tu estado de ánimo, para cambiar tu estado físico, para achicopalarte, como así dicen, para provocarte desánimo, para provocarte todo tipo de reacciones negativas, para sacarte de lo que es la atmósfera del espíritu y llevarte a lo que es un estado depresivo, incómodo, mal. Influencia es todo aquello que hay gente que hoy va a descubrir que estaba bajo una influencia y no lo sabía. Oiga esto, hay gente que con lo que estamos diciendo va a descubrir, pero lo mío no era lo que dijo fulana, era que yo estaba bajo una influencia y no lo sabía. Influencia es todo aquello que te provoca, que te saca de la comunión, que te desestabiliza espiritual y emocionalmente, porque las influencias van muy ligadas a la parte emocional. ¿Puede una influencia visitar a una persona que está llena del Espíritu Santo o una influencia es solamente para personas que se sienten un poquito debilitadas, que dicen no tengo ánimo de orar? Es la influencia, ¿quién visita específicamente? La influencia es general, la influencia no tiene estado, ni estatus, ni colores, ni niveles. A cualquier persona, por alto que sea, por fuerte que sea, lo ataca una influencia. ¿Sabe que a mí, en mis inicios como predicador, siempre había una influencia que me atacaba y me hacía la guerra? Cuando yo predicaba, yo tenía una forma de predicar
que yo me metía al monte todo el día a orar y estaba todo el día en el monte orando y salía a predicar. Entonces yo bajaba del monte con la expectativa, Dios va a obrar, la gente va a caer, la gente va a ser sanado. Cuando yo terminaba de predicar, nada de lo que yo pensaba ocurría. Entonces a mí me daba una depresión posprédica. Dios mío, hasta le puse un nombre a eso. Depresión posprédica. Hay gente que la está pasando, que la está viviendo, que está siendo tocado por la depresión posprédica. Prediqué, no fluí, siento que oré para que otras cosas ocurrieran y no ocurrieron. Satanás, al verme decepcionado, al verme, ya prediqué, estoy bajo una nube, pasé un día en el monte, del monte a la administración. O sea, no hay un espacio para tú decir, un espacio. Celular, No, nada de eso. a chatear. No. Hay una influencia. Entré a entablar conversaciones. Nada de eso. Estamos bajo una atmósfera de gloria. Salí del monte a la atmósfera. Prediqué. Cuando yo como ser humano, por desconocimiento, porque esta influencia ataca mucho por la falta de experiencia. Porque en ese momento yo oraba para que las cosas ocurrieran, pero yo entendía que iban a ocurrir porque yo oré y Dios estaba obligado a hacer lo que yo tenía que hacer. Y yo me deprimía y me daba esa depresión posprédica. Como las mujeres que tienen depresión posparto, después que dan a luz, una depresión posparto, a mí me daba depresión posprédica. Yo me ponía deprimido, yo me sentía mal, yo me sentía culpable de algo, me sentía totalmente deprimido. O sea, yo no voy a volver a orar, ni voy para el monte nunca más, porque Dios no hace nada, Dios no obra. La gente lo que hace es que se ríe de mí, predico y la gente se cansa de mí predicando. Y esa influencia es una influencia que yo viví después de estar bajo la presencia de Dios. Hay gente que están pasando por influencias depresivas, baja autoestima, todo eso son influencias que se mueven, que el enemigo lo utiliza para provocar en nosotros depresión, baja autoestima, para provocar todo ese tipo de guerra, porque hay gente que cree que solamente guerra es que se te enfermó un muchacho después de una prédica, que a un hermano tuyo lo chocó un motor o que algo de esa naturaleza ocurrió. No, hay cosas que son más fuertes de ahí, que hay gente que ha dejado de predicar porque un día fue a predicar y Dios no fluyó y dijeron, yo entrego el ministerio porque yo siento que esto no está funcionando. Esto no está funcionando, llámate a otra gente, usa a otra gente. Y después del tiempo pude descubrirlo ya, después de mucho tiempo, que era una influencia que me atacaba después de predicar. Se puede decir que Dardo, las maquinaciones del enemigo se pueden utilizar como sinónimos de influencia. Sí, porque el enemigo... Cuando un creyente dice, como que dice, como que me está llegando un dardo, se puede utilizar como sinónimo de influencia la palabra dardo. Sierva, usted es un caso serio, usted es un caso serio. Me está llegando, pero si te está llegando un dardo, devuélvelo. Porque hay gente que siento como que me está llegando unos pensamientos, pero vete a orar. Siento como que me está llegando. Mire, esa palabra yo la he escuchado. Usted me repitió algo en la mente. Usted me hizo un déjà vu a mí. Hay gente que, varón, siento como que me estoy entrando como en guerra. Pero si tú sientes que estás entrando en guerra, vete al altar, vete a orar, vete a hacer algo. No, hay gente que ven que se van a meter en guerra y se quedan parados esperando que la guerra lo agarre. Se puede traducir, hermano, dardo. Dardo, para los que no saben, la Biblia habla de dardos de fuego que envía el enemigo. Son flechas, saetas. Dardo es lo que se usa pequeño, ¿verdad? Dardo, una pequeña flechita chiquitica que se utiliza, se tira con las manos. Eso es un dardo. Dardo, esos son esos ataques. El enemigo siempre está tirando dardos, día y noche, atacándonos con lo que vemos. ¿Se pueden ser sinónimas las palabras dardo e influencia? Claro que sí. Un dardo puede contener una influencia. Si el dardo entró y penetró tu defensa espiritual, también va a entrar la influencia. Porque el enemigo nos influencia o nos ataca a través de dardo. Siempre estamos bajo ataque, bajo dardo, bajo batalla, bajo pensamientos, todo el día. Flechas, saetas y todo tipo de cosas. Ahora, cuando nosotros permitimos que el dardo entre más allá y penetre nuestra mente, entonces eso se convierte en una influencia y es difícil cuando llegamos al punto de la influencia. Tremendo. Hoy estamos abordando el tema
de esas influencias que llegan a un predicador o a un ministro después que ha llevado el mensaje. Pastor, ¿qué acontece cuando un ministro va a llevar el mensaje y Dios dice, Dios se me reveló, Dios me dio esta palabra, y después que esa persona va a dar el mensaje, hay una gloria extraordinaria, Dios confirma que habló la palabra, pero el ministro dice que ya no quiere seguir siendo cristiano, que quiere descarriarse, y siente ese peso, que dice, ya no predico jamás, no porque le fue mal, sino qué está pasando en esa circunstancia. Wow, tú sabes que esos son ataques frontales y directos al enemigo. Y todo el que es siervo de Dios quizás lo ha pasado, que uno en un momento determinado, habiéndolo hecho bien quizás, habiendo sido usado por Dios de manera extraordinaria, después tiene el confrontamiento de que un espíritu te influencia y tú dices, ya no voy a predicar, me descarrio. Como hay gente que se ha descarriado y ha dicho, una influencia me arropó. Y yo hablaba en un estudio anterior que nosotros somos muy dados a aprender a atacar, a golpear, pero no aprendemos a cubrirnos, no aprendemos a tener una defensa, no nos blindamos espiritualmente. ¿Y cómo uno se blinda? Uno tiene que tener mucho conocimiento de la palabra, porque hay gente que son muy usados por Dios, pero no aplican la Biblia para vivirla, sino que la utilizan para predicarla. Y eso pasa mucho. El que utiliza la Biblia para predicarla y no la utiliza para vivirla, para guardarse, puede pasar por eso. Porque un dardo, que tú no tienes la resistencia con la palabra para devolverlo para atrás. Porque, por ejemplo, usted está hablando de alguien que está lleno de unción, que viene de una manifestación, que viene de manifestar una unción sobrenatural. O sea, se ve extraño que alguien que viene de manifestar, de pronto un dardo le llegó y vino y se dejó llevar de la influencia, dijo que se va a descarriar, no aguanto. Y es muy común, y deberíamos de ponerle hasta un tema después a eso, lo que callan algunos ministros. No lo vamos a abordar ahora. Lo, ¿Qué acontece? ¿A qué está expuesto el ministro después de haber llevado una palabra, después de haber sido heraldo? ¿A qué está expuesto en el mundo espiritual? ¿Qué influencias, qué ataques, qué dardos puede afrontar? bueno, como dice la Biblia en Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró a Dios para que no lloviera. O sea, el hombre de Dios, por más ungido que usted lo vea, grábese eso en la mente. Por eso hay mucha gente que vieron a alguien caer y no aguantaron eso, porque no lo vieron como la Biblia dice que lo tengamos que ver. El ministro está expuesto a situaciones, a guerra, a luchas, a depresión, sierva. Hay tantas cosas que le pasan a la gente en el ministerio. A veces el predicador más terrible, cualquier crítica, cualquier mal comentario lo deprime. Y eso es mucho decir, pero hay gente que ha sido tocado fuertemente por el comentario de alguien habló mal, no le gustó, y ese no le gustó provocó en él una depresión, una situación de aflicción, aflicciones familiares. Siempre los ministros de Dios son muy atacados en la familia, porque hay cosas que se escapan de tus manos. Por ejemplo, tu oración personal es tu oración, tu ora. Tú cubres a tus hijos, a tu familia, pero tú no puedes controlar las decisiones que va a tomar un hijo tuyo. Entonces el enemigo ataca mucho a los ministros con los temas familiares. He visto muy fuerte a los pastores, ministros, gente de alto nivel, ser muy atacados porque tienen una esposa que no se somete a Dios, otras mujeres de Dios que tienen un esposo también que quizá no está nivelado al nivel de ella y le causa guerra el enemigo a través de esa persona. Entonces, ¿qué podemos decir? Están expuestos los ministros después de dar la palabra, porque Satanás, después que tú das una palabra, él lo que hace es que dice, hay que tomar venganza, hay Okay. que vengarse. Entonces, el ministro está expuesto precisamente a lo que predicó, reprendió o está expuesto a esas experiencias personales que él no tiene todavía el dominio sobre ellas. ¿Por qué hago esta pregunta? Y esta pregunta abro paréntesis, porque en ocasiones creemos que el ministro lo tiene todo bajo control. No. A veces creemos que el que lleva el mensaje de Dios tiene todo en un orden perfecto y que por eso es que está la manifestación que está. Así es. ¿Qué acontece en esa situación, pastor? Bueno, sabes que ocurren los dos casos. Ocurre que lo mismo que tú predicas, lo que tú reprendes, lo que tú atacas,
tú hablas de fe, y cuando tú hablas de fe, los espíritus empiezan a moverse para quebrantar y atacar tu fe también, como hablaste de fe. Si hablaste de autoridad, entonces vienen a cuestionar tu autoridad. Si hablaste de liberación, vienen a oprimir tu casa, tu familia. Van a confrontarte, porque siempre la palabra que tú predicas es la que te confronta. Juan confrontó a Herodes y el confrontamiento de Juan a Herodes le costó una cárcel y luego perder la cabeza. Vemos eso y tenemos que entenderlo. Entonces, son las dos cosas, tanto lo que uno no maneja como ministro, porque la gente cree, nosotros no tenemos una varita mágica para tener un control de todo lo que ocurre, sierva, y uno se guarda para Dios, vive una vida en santidad, pero hay cosas que se escapan, y dentro de ese pensamiento, esa conciencia que uno tiene, uno debe saber de que Dios tiene el dominio y el control de todas las cosas, y uno debe de entregarle a Dios todas las ansiedades, todas las angustias, porque era el detalle de Job que la gente no sabía. Job era perfecto, no pecaba, pero Job tenía un problema de temor, porque Job hacía sacrificio por sus hijos. Él tenía un problema de temor, temor a que ellos pecaran, temor a lo que él no podía controlar. Ve, oraba y hacía sacrificios para que si alguno de sus hijos hubiera pecado, entonces fueran perdonados y no cayera ninguna maldición, porque él entendía que por él estar bien con Dios, Dios lo estaba prosperando y él no quería romper ese vínculo con el Señor. Entonces pasa mucho que nosotros siendo buenos ministros, en nuestras vidas ocurren muchos caos. Por ejemplo, tengo el ejemplo de Gigi Ávila, ¿verdad? Siendo un predicador, ganando tantas almas, su nuero asesina a su hija. Algo que se escapa de su mano. Un hombre que detuvo tantas veces los espíritus de muerte en los estadios. Un hombre que reprendió tantas veces demonios, espíritu, un hombre que vio paralítico, un hombre que reprendió tantas influencias. Ese espíritu que atacó a ese hombre de homicidio no lo vio, él no lo pudo reprender, simplemente recibió la noticia y se acordó que él era un ser humano expuesto a desgracia, mala noticia y a cualquier cosa. Tremendo. Estamos hablando de las influencias que llegan después de la predicación. Ahora bien, queremos aclarar que no todo el que le llega una influencia, un dardo, es porque está endemoniado, o es porque su vida está débil, o es No. porque está descuidado. No, sino son puntos donde las obras de las tinieblas están buscando cómo entrar a habitar ese cuerpo, cómo entrar a gobernar ahí, porque esa es una persona que Dios la utiliza para manifestar su reino, para manifestar su gloria. Y hablamos de lo que acontece después que el ministro lleva el mensaje. Ahora, esos dardos que llegan, esas influencias antes de ir a llevar la palabra, porque hay influencias post, excelente, Sí. pero hay unas influencias que llegan antes de que el ministro llegue al lugar a traer el mensaje que Dios de antemano le reveló. Bien, hermosa pregunta, otra vez elaborada. Eso merece un aplauso a Dios. Aleluya, por esa pregunta tan hermosa. Ay, Dios. Me siento halagado porque usted atina con sus preguntas. Hay veces que uno va a predicar y antes de predicar, el enemigo, para que usted se detenga, se aflija, no lleve el mensaje, para que usted no fluya como debe fluir, Exacto. crea influencia, crea situaciones. Y yo recuerdo, le voy a testificar, la primera vez que yo vine a Excelencia, que lo hicimos, yo vine a Excelencia fue a un monte por la carretera Mella. Ese día, la paz de Dios, Shalom, ese día el Señor Dios Todopoderoso me permitió atravesar por una circunstancia. Me permitió estar atravesando por algo en mi casa. Y yo llegué, exactamente yo no fui a grabar, yo fui a llevar a alguien que iba a grabar. Y cuando llegué, bajo una influencia espiritual, bajo una guerra en el hogar, bajo una guerra muy fuerte, me invitaron y empecé a grabar y hablé como hoy así. Y ese video fue muy importante, impactó a muchas vidas, pero el que ve el video no se va a imaginar, si yo no lo digo ahora, que ese día yo estaba pasando por un día de depresión, de tristeza, de guerra intensa, de guerra de las más fuertes que me han pasado, en mi hogar, en mi casa. Entonces, muchas veces cuando eso ocurre y tú logras vencer eso que se presenta antes, tu victoria es inmensa y es grande. O Aleluya. sea, se puede transmitir.
esa aflicción que puede llegar al predicador antes de ir a predicar. Ejemplo, vamos a crear un cuadro. El ministro tiene una palabra de parte de Dios, organizó el mensaje, se está preparando para llevar la palabra, pero en un momento de X le llegó un pensamiento. El pensamiento que comenzó a golpearle, dice, pero tú no eres predicador, tú no tienes las características, verdaderamente a ti Dios no te usa, ¿y qué es lo que tú vas a hablar? Cuando ven a ver hay personas que saben más Biblia que tú, que son teólogos, que están más preparados, y comienza una lucha mental. Y el heraldo, el mensajero, comienza a sentir que aún su cuerpo, que es tan fuerte el dardo, que aún su cuerpo lo siente el peso, Sí. entra desánimo, entra desaliento, puede transmitir eso al momento de ir a llevar el mensaje de la palabra del Señor, o tan solo con el hecho de pararse en el escenario y decir, me voy a sacudir por encima de los dardos. O sea, se transmite eso. Bueno, si tú permites que eso llegue muy profundo dentro de ti, es posible que tú lleves tu situación al altar, a la prédica, y que tú en vez de edificar, influencia, y que en vez de tú ayudar, amargue a alguien. Conozco gente, voy a mirar serio a la cámara, y lo voy a decir porque conozco mucha gente que está transmitiendo lo que está sintiendo y no está transmitiendo el mensaje de Dios. Hay gente que está yendo con una ira, con un enojo, Sí. transmitiendo depresión, tristeza, y eso es lo que ministra a la hora de ministrar la palabra, es lo que manifiesta. Es muy Ciertamente. común, sierva, es muy común que veamos un mensaje que digan, oye, ¿qué es lo que está predicando este hombre? Pero este hombre está predicando como dolor, ¿y qué es lo que le pasa? Porque fue con la influencia. Porque antes de irte al altar, tienes que despojarte de la influencia. No puedes subirte a un escenario bajo influencia porque vas a transmitir efectivamente influencia. O sea que no todo está basado en lo que es la imposición de manos, Ujú. sino que si el ministro está bajo una influencia de depresión y no ha sabido manejar la situación antes de subir a ministrar, entonces todo el que lo escucha se puede ver también bajo esa influencia. Así es. Que si el ministro está siendo tal vez atacado por un espíritu de suicidio, el que lo escuchó diga, ¿y qué pasó? Porque vengo de una prédica, pero después que salí de ahí, lo que estoy siendo es visitado por un espíritu de suicidio, Así o es. entre otras situaciones que se dan. Entonces eso puede darse el caso de que el ministro, antes de subir a la plataforma, al altar, no manejó, no dominó, no ató, no reprendió, no le dijo, diablo, quítate, que como quiera vamos. Sí. Entonces no todo está bajo la imposición de mano. Hay gente que va a salir influenciada. Si el ministro, como vasija, no está apto para la transmisión de ese mensaje. Bueno, una de las influencias más fáciles que se transmite es la que tú escuchas, la que es por el oído. Porque la Biblia dice, por el oír viene la fe. Y como al oír recibimos fe, también al oír podemos recibir duda. Al oír recibimos tristeza. Al oír podemos recibir lo que el emisor está emitiendo. Porque el pueblo va a recibir lo que tú vas a decir. Y muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros, como siervos de Dios, y he visto muchos ministros, pastores, predicadores que han estado pasando por circunstancias y han llevado las circunstancias al altar y han dañado a un pueblo que quizás fue con un problema, con un deseo de escuchar una palabra, de ser edificado, entonces han recibido una influencia sin ellos saberlo, desconociendo, y he llegado a la casa, me siento triste. Hay pastores que se le han dividido iglesia porque ellos han manejado lo que tenían que manejar en privado, se sentían mal, sus sentimientos y emociones que tenían que manejarla en secreto, la expresaron al público. Entonces es muy peligroso porque esa influencia que se percibe al escuchar, cuando escucho una palabra, cuando escucho algo, me influencio y voy a la casa bajo esa influencia, más cuando tú eres un predicador, porque la gente está con su espíritu abierto, esperando escuchar algo. Y cuando la gente está con el espíritu abierto para recibir y lo que tú llevas es contrario, la gente va a ser impactado por lo que tú estás diciendo, quiera o no quiera. Ciertamente, podríamos decir que tener el espíritu abierto era como estaba Eliseo cuando pasó Elías, que el manto lo atrapó. Podríamos como que, para tener una idea más o menos, de tener el espíritu abierto. Claro que sí, eso es estar atento, esperando algo. Elías pasó por donde Eliseo y solamente lo rozó. La Biblia dice que muchos pensamos que le tiró el manto encima. No, le pasó cerca. O sea, lo rozó y cuando lo roza, él dice, te voy a seguir, porque está esperando ese momento. Entonces, hay gente que han estado con ese espíritu dispuesto, el espíritu abierto para recibir una palabra, para ser cambiado, para ser
edificado un domingo en la iglesia, pero el ministro predicador ha llegado con una depresión y no supo dejar la depresión abajo, no la supo dejar en la casa, en la oficina, no, se subió con todo y depresión, con todo y problema, incluso con la ira, porque yo he visto muchos predicadores y esconden lo más fuerte de la gente de la ira, es que manejan la ira y llevan la ira y la traducen en un término de que Dios está irado. Escuche esto, que esto va a llegar a mucha gente. ¿Conoce usted personas así? Claro que sí. A usted le van a dar su palo. Ay, sí. Vámonos con el testimonio. Sí. Pastores que han estado airados y cuando le toca ministrar se van al púlpito con la ira. Pero yo he visto gente que ha roto púlpito. Sí, eso es manifestación de ira. Iracundo, Ok. pastores que están airados y la manifiestan, se buscan 2 versículos bíblicos, lo acomodan a la situación, eso es normal. Manipuladores de Biblia, tenemos 1 millón de gente que manipula Biblia y lleva la manipulación de la palabra y la manifiesta. Y lo peor de todo es que salen 30 o 40 gente airados, porque la manifestación de la influencia de ira le llegó a todo el mundo. Salen doctrinas como del pastor, ¿qué mensaje fue ese? Y sale todo el mundo airado. En vez de salir edificado, salen airados, molestos, guapos, tremendo. Extraordinario. ¿Cómo debe de prepararse el ministro, el heraldo, antes y después de la predicación? Wow. Va a predicar el mensaje, llegó un nervio, el susto. O sea, ¿cuál debe de ser esa preparación antes de ir a llevar el mensaje y después? Bien, si decimos que uno tiene que sobreponerse a cualquier situación, es verdad. Tú tienes que sobreponerte a la guerra, a la lucha. Pero si tú te sientes bajo una influencia que tú entiendes que no puedes emitir el mensaje, debe de quedarte y delegar esa asignación a alguien más. Porque no solamente te dañas a ti, que es el problema de mucha gente. Cuando yo, que soy un ente, un predicador, alguien que soy visto por la gente, me paro en el púlpito y transmito lo que no debo transmitir, la gente va a ser influenciado y va a ser atacado y tendremos en la iglesia divisiones, ira. Llevaremos gente a depresión, a situaciones. Vi un testimonio de una hermana, esto te lo va a escuchar y le va a edificar mucho, un hermano que fue con su esposa a la iglesia. El predicador estaba diciendo en el mensaje, hay que aguantar presión. El mensaje era aguanta presión. Y el tema era aguanta presión. Y son estos predicadores que cada 5 segundos te repiten el tema. Aguanta presión. Entonces, cuando termina el servicio, el hombre va a su casa con su esposa, muy feliz, muy contento. Y la mujer le suelta esta bofetada. ¡Pah! Y cuando el hombre hace así, ¿sabe? Le da una galleta, una bofetada. Él mira a la esposa como para jamaquearla algo. Y la mujer le dijo, el predicador dijo que aguante presión. Así que aguante presión con la galleta. Oh, gloria a Dios. Entonces, ustedes como un mensaje puede predisponer la mentalidad de alguien, como una palabra que alguien diga mal, de mala forma, o pueda ser mal interpretada, alguien la pueda redireccionar y hacerle daño a alguien por eso. Wow, increíble. Pero hemos hablado de la ira, pero hay las personas que están recibiendo el mensaje del empoderamiento, que en vez de llegar a su casa humilde, genuino, ellos llegan con un nivel de ego, de que estoy posicionada y de que ya estoy entronada y que todo está debajo de mi pie y no sé qué. Entonces, hay unos mensajes que tú no ves humildad por ningún lado. Así es. Hay unos mensajes que están llevando a la gente a la altivez de espíritu y ellos tienen que esa no es altivez de espíritu, que eso es que ellos han entendido su asignación. Wow. Y que la asignación de ellos es tan fuerte y tan poderosa que ahora es que le están entendiendo. Dios mío. Pero no se están dando cuenta que están maltratando, que están hiriendo. ¿Ha tenido casos así, pastor? Sí, cerca. Es posible que sí, porque le van a dar su palo. Prosiga con los testimonios. No hay temor. Nosotros estamos preparados. No estamos preparados. Uno sabe que cuando a veces uno da mensajes en las redes sociales y usted ve que hay 40 comentarios, sí, para adelante, fluye, prendido, sierva, me gustó ahí, y hay 3 o 4 que te dicen, cuidado, eso no lo dice la Biblia, así no, así sí. Mire, hermano, ahí se equivocó, es normal. Entonces uno tiene que estar preparado para que uno diga algo y moleste. Sí, hay gente que un mensaje de empoderamiento le ha causado romper su hogar. Por ejemplo, mujeres que han dicho un mensaje con un trasfondo de empoderamiento. Si el hombre no te quiere, saca ese hombre de tu vida, sácalo de tu casa, sácalo de ahí. Si el hombre no te quiere,
vete y sigue tu camino porque tú eres la reina, tú eres la mujer que está empoderada, tú eres la mujer llena de unción. Si ese hombre no está para ti, la que está buena eres tú, date tu lugar. Son mensajes que realmente sí, tú eres la mujer de Dios, la ungida, pero recuerda que Dios te dio una pareja y que Dios te puso a alguien a tu lado para honrarle y respetarle. Que tu empoderamiento no irrespete a los demás. Que tu empoderamiento no aplaste a alguien. Que tu empoderamiento no pisotee a tu hermano, a tu primo y a la gente que te rodea. Que tu empoderamiento sea solamente para pisotear al diablo, los demonios, las influencias, las ataduras, la ligadura, pero no para pisotear a los seres humanos. Poderoso. Le toca al ministro llevar el mensaje. ¿Qué es lo que debe hacer? Vamos a decir, un ritual, unos preparativos. Ritual no piense que es cosa de vela, ni Dios velones, ni mío. demonios. No, se puede decir que un ritual es unos pasos que uno da. ¿Cómo ha de prepararse ese ministro al momento de llevar el mensaje? Lo invitaron a la iglesia y están esperando que lleve una palabra. ¿Cuál ha de ser la preparación de ese hombre o mujer de Dios antes de? Bien, es muy común que el predicador, hay gente que no lo hace así. Y yo le voy a dar fuerte a gente. Es muy común que el predicador, antes de predicar, se meta con Dios, ore a Dios y espere, porque tú no puedes elegir el mensaje. Hay veces hay gente que elige los mensajes. Voy a predicar este, voy a predicar aquello. Entonces predicamos y sonamos orgánicos, pero no damos la palabra que Dios quiere que llevemos. Porque estamos eligiendo lo que nosotros queremos predicar. Bueno, yo manejo este contexto más fácil, voy a predicar esto porque es lo que más fácil puedo predicar. Me invitaron rápido, voy a predicar rápido. El predicador tiene que orar, recibir el mensaje. Después que lo recibe, como yo escuché un predicador decir, meter el mensaje al horno, darle fuego, calentarlo, después ponerlo según la voluntad de Dios, porque uno recibe miles de mensajes. El predicador normalmente, el profeta, recibe palabras, mensajes, escribe, anota. Entonces, porque usted recibe un mensaje hoy, no es que Dios le dijo que lo suelte ahora mismo, tiene que preguntarle, Dios mío, este es para esta iglesia, lo recibo, hay una oración, hay una pregunta que se hace, predico esto, quiere que lo predique, ese pueblo necesita esta palabra o qué necesitan ellos, porque tu mensaje no va ligado a lo que tú quieres predicar como predicador, está ligado a lo que el pueblo necesita escuchar como pueblo sediento y hambriento. Dos cosas diferentes. Los predicadores de hoy, para saciar el ego, porque el problema de hoy es ego, el problema de hoy no es que se equivocan, no, ego. Yo quiero predicar este mensaje porque hay unos códigos que yo quiero desatar, entonces desatamos códigos pero no edificamos. Desatamos ciencia, pero la gente no es cambiada. Y yo prefiero no dar ningún código, no predicar ninguna ciencia y que 3 o 4 sean restaurados, 5 sean liberados, 20 sean sanados y que la gracia de Dios llegue al lugar. Debemos de orar, debemos ayunar, debemos de estar en comunión con Dios antes de predicar y después de predicar también dar gracias, darle la gloria a Dios, porque hay gente que termina de predicar, se tiran del púlpito a saludar, tirarse fotos y se acabó el mundo. Y son los artistas, y la película, y la selfie, tac, tac, y terminó y ahí se van, el diablo esperándolo por ahí con una mala influencia. Después de la predicación, la misma línea que siguió el heraldo de orar, de ayunar, ¿ha de seguir esa misma línea después que da el mensaje? ¿O después que se dio el mensaje, que vino el depósito, ya puedo descansar, no va a llover, no nos vamos a mojar? ¿Se da ese caso? Dios mío. Sierva, ¿sabes que no? Yo veía una película de Rocky, el luchador, y veía que él todos los días por la mañana tenía una rutina, corría, brincaba, corría, saltaba, hacía una rutina diaria. El predicador ya es predicador, debe mantener una vida de oración, ayuno, lectura bíblica, sometimiento, consagración a Dios. No es porque vaya a predicar, porque hay gente que me llamaron para el 31 de este mes que tengo una campaña, ahí tú lo ves devocándose, voy a ayunar porque tengo campaña. No, el predicador, su vida debe ser totalmente consagrada para que sea efectivo, para que pueda ser efectivo y para que la gracia de Dios le respalde. No es nada más cuando va a predicar, siempre debe ser una persona consagrada a la gracia, bajo la unción del Espíritu Santo. Extraordinario. Esas personas que van con el mensaje, llevan la palabra, pero después de ahí impusieron mano. Sí. Y ese predicador, ese siervo, ese heraldo, comienza a sentir que su vida está siendo transformada. Es más, por imponerle la mano a una persona, Sí. ¿era que no estaba apto el predicador o ya eso es una influencia que se está manifestando? ¿Cómo se discierne? Bueno, básicamente es que no está apto, porque tú vas a predicar, tienes que saber que está expuesto a eso. El que va a predicar
tiene que estar listo para que una gente se manifieste un demonio y tiene que reprenderlo. O sea, si el predicador empezó a poner la mano y eso le hizo daño, no estaba listo para predicar. Es lo primero, porque si usted va a predicar, usted está ungido para cualquier situación que pueda presentarse. Esto no es de que yo voy y de que le puse la mano a una mujer. No, tú tienes que estar listo. Tú cargas y posees un espíritu superior. Wow. Gloria al nombre del Señor. Excelente tema hemos estado abordando en el día de hoy sobre las influencias que llegan a la vida del creyente, a la vida del mensajero, después que ha llevado el mensaje, pero también estamos viendo algunos puntos o tópicos que se dan antes de que él vaya con el mensaje, antes del pueblo que está receptivo, listo para recibir lo que trae el ministro. Y aquí vemos algo muy importante y es que debemos de considerar no descuidar la vida espiritual después del depósito. Sí. Pastor, ¿qué acontece cuando se va a un escenario, se lleva el mensaje y el creyente siente que vino vacío? Completamente, es más, que sintió que le sacaron el alma, el espíritu y todo. ¿Es posible eso? ¿Se puede después de visitar ciertos lugares con un mensaje? Claro que sí, porque a veces uno no entrega todo. Hay veces que uno no entrega. ¿Lo entrega uno todo o había un poco de sequía en el lugar donde se fue con la palabra? Porque a veces se lleva el mensaje y hay que orar por la iglesia entera. No estamos en contra de eso, pero el predicador anda solo. Sí. Porque cuando anda con un acompañante le dice, por favor, ven, vamos a Ayúdame ahí, sí, sí. Pero cuando el predicador anda solo o el predicador tiene un reconocimiento y tal vez los ancianos, usted quisiera que lo ayuden a imponer mano, pero ellos están haciendo fotos. Dios mío. Ay, discúlpeme, pero Sierva. esos casos se dan. ¿Cómo se maneja? Porque el predicador dice, pero siento que me sacaron todo, que viene vacío. Wow. Sabe que esos casos ocurren, son muy comunes, que uno va a predicar y se predica y cuando está solo y hay un pueblo vacío, porque a veces tú encuentras cierto nivel de desconcentración en la iglesia, cierto vacío, cierto problema de comunión y montan una actividad, hicieron unos afiches, pero esa gente ni oraron ni ayunaron y te pusieron un tema ahí, el estruendo de Dios, la gloria, el dunami que bajó, pero esa gente ni ayunaron ni oraron. Sí. Entonces, como está el tema, tú tienes que llevar el dunami y ellos quieren que tú deposites un dunami allí. Entonces, eso te obliga a que tú tengas que desgastarte un poquito más y hay lugares que son más desgastantes porque hay que luchar con las influencias diabólicas, lo dije en un video, con las influencias diabólicas. Hay que luchar con la opresión en el aire y hay que luchar con la y la predisposición de la gente que no quiere alabar a Dios, con la indisposición de la gente a ser ministrado, porque a veces tú vas a ministrar y el pueblo no quiere o está indispuesto y hay una guerra de ambos lados, de la tiniebla y del pueblo que está negativo, que está cerrado, que está bajo guerra, descuido. Esas son dos cosas que cuando tú termines, va a terminar. Yo he terminado a veces, que mi esposa me ha dicho, pero tú estás como que tú echaste un día de construcción, como que tú duraste un día pegando blog. Digo, no, lo que yo siento es peor que un día pegando blog, porque me trajeron todo. O sea, que se hace más fácil reprender demonios, malicia, principado, que instar al pueblo a que entre en comunión. En ciertos casos sí. Tú sabes que las malicias, te voy a explicar algo de eso. Los espíritus, cuando tú los reprenden, por la autoridad que tú tienes, se mueven, salen. Tú dices, en el nombre de Jesús, toda influencia se va. Pero cuando un hombre o una mujer no quiere alabar a Dios, ni el mismo Dios irrumpe en esa área, porque dice que el espíritu es un caballero. Oiga eso, es más fuerte traer a la gente, porque la gente no es que tú lo vas a obligar, tú tienes que traerlo a la dimensión de adoración, tienes que traerlo a la atmósfera de Dios, y después que lo traes, posicionarlo y ministrarle. Son dos cosas, porque tú tienes que traerlo. Vengan, hermanos, buscar la manera de que entren, y después que entran, ministrarlo. Es un trabajo arduo, es muy fuerte. Es bíblico que un ministro, después de llevar el mensaje, se haga una autoliberación. ¿Es bíblica la autoliberación? La autoliberación sí es bíblica, pero un ministro hacerse autoliberación. Pero usted fue a un lugar a llevar un mensaje. Ahí había una sierva que tenía ahí había una muchacha que es nueva creyente y que Dios le está trabajando y que está siendo atacada por un espíritu del lesbianismo. Ahí hay un muchacho que Dios que lo ha traído de las drogas, la sierva que Dios está trabajando, que le ha traído la prostitución. Y usted va a predicar bajo un escenario y usted percibe la influencia y usted siente el peso.
Bueno, Algo sucede ahí. la palabra no sería autoliberarse, porque si digo me autolibero, Es porque está porque endemoniado el sí, ministro porque ya. el ministro tiene problemas espirituales. Si menciono la palabra autoliberación, aunque en sí la idea que tratas de decirme es la correcta. Es como una cobertura que debo de hacerme, es como cubrirme con la sangre de Cristo, es como, Dios mío, qué Como cubrirse bendición. ahora con Cubrirse, el hermoso sol. sí, como está el sol hermano aquí No, porque iluminando mi la rostro. naturaleza es tremenda, Dios ¿eh? mío, Padre, qué bendición. Usted está como resplandeciente, ¿eh? La gloria o el sol. El sol, amado, Ay, mira, hay un sol aleluya. ahí increíble. Esto está poderoso Gloria a aquí. Dios, una bendición muy grande. Ya, Entonces, wow, entonces significa que si el creyente dice que se va a autoliberar, es porque está influenciado. sí, porque la palabra auto es yo mismo. Liberarme es romperme cadena. Estoy amarrado, me voy a liberar. Entonces, diríamos es una autocobertura, autocubrirme, revocar toda influencia de lo que yo reprendí. Pero por eso es que nosotros vivimos en una vida de oración, porque sabemos que vamos a ministrar, hay espíritus vengativos que se vengan, hermano. Hay Sí. demonios que usted oró por algo y esos demonios vengativos salen a atacarlo, a encontrarse con usted. Entonces, eso es muy común que pase. Ok, ¿cómo se maneja el caso de esas influencias en el lugar que no todas están cuando uno llega, sino que Dios te advirtió de antemano? Porque Dios advierte de antemano. Así es. Dios preparó el escenario para que vayas a predicar a un lugar donde hay personas que en medio que están siendo abordadas por espíritus de suicidio, Así es. espíritus de locura. Y ya Dios dio la advertencia, usted oró, usted se preparó. Pero ¿qué sucede? Que después que usted ministró, hubo una liberación extraordinaria, pero usted ve que a medianoche hay un espíritu de eso que lo está visitando. Dios ¿Qué ha mío. de hacer el ministro? No solo para que la abeja no lo pique, sino, pero ¿qué ha de hacer el ministro en medio de ese escenario, en medio de ese lugar, Dios mío. para que esa influencia no vaya específicamente a su casa? Antes de ministrar, Dios te advierte, como usted me decía, advertido estoy. Y el que está advertido sabe lo que va a pasar, tiene conocimiento, tiene herramientas, tiene la fórmula de qué debe hacer porque ya está advertido de cosas que van a ocurrir. Bueno, debo de lo mismo, el mismo procedimiento, cubrirme, reprender, porque te atacan los espíritus. A veces se identifican y a veces no se identifican. O tú sientes la influencia, sientes como un espíritu de depresión te ataca, sientes como un espíritu de suicidio, pensamientos suicídicos te atacan, te llegan a la mente, te bombardean. Muy normal que te ataque lo que tú atacaste, te ataque o te devuelva lo que tú hiciste. Debe de cubrirse, la mayor versión es cubrirse, protegerse. Y la Biblia dice, velad y orad, que no entréis en tentaciones. O sea, en cuanto a tentación y ataque, la mayor arma que se puede utilizar es velar, o sea, vigilar, estar atento. ¿Por dónde va a pendiente. venir el ataque? Así ¿Por es. dónde puede el enemigo encontrar una puerta abierta? Exactamente. ¿Por dónde puede encontrar un área vulnerable? Porque él, si te encontró fortalecido por un área, él no va a buscar nada por ahí. No. Él va a buscar el área por la cual te sientas vulnerable, te sientas frágil. Así es. ¿Cómo puede uno abordar el tema de que del peso que hay en algunos lugares, no por peso de gloria, no porque hay un peso de una manifestación extraordinaria, sino porque hay pesos espirituales, peso que se carga el aire, los espíritus inmundos, a veces para que el predicador no llegue al lugar. A veces el predicador tiene un sinnúmero de situaciones antes de llegar al lugar y cuando llega el ambiente está tenso, siente aún el peso en sus hombros de lo que está sintiendo el pueblo que está ahí. ¿Por qué? Porque hay un espíritu territorial que está gobernando, hay un espíritu territorial que está dominando. ¿Cómo adentrar ese predicador al momento de llevar el mensaje? ¿Reprendiendo, adorando o de una vez introduciendo el tema del mensaje? Bueno, lo que se debe hacer es adorar. La adoración pudre los yugos, la adoración cambia las atmósferas, la adoración cambia las cosas. Cuando usted viene a adorar, esa adoración profundamente empieza a trastornar el mundo espiritual. Por eso se debe adorar, por eso siempre cuando se va a predicar en el tema de hoy, se crea una adoración. El propio Eliseo, en un momento, en una temporada de su vida,
dice la Biblia que se encontró con el hijo de Acab y cuando ve al hijo de Acab se molesta, se enoja y le dice, mira, si no fuera porque tú andas con Josafat, que es un rey bueno, descendiente de David, yo a ti ni te viera ni te hablara. O sea, cuando Eliseo pasa por ese momento, manda a buscar un tañedor, o sea, alguien que adore, alguien que diga gloria a Dios, que traiga una alabanza, porque la adoración trae a Dios a la tierra, produce que la atmósfera cambie, la adoración despeja los aires. Amén. Entonces, la adoración es una herramienta muy importante que se debe utilizar antes, cuando usted conoce que hay una influencia, que hay un peso en el lugar, y la adoración es muy efectiva en ese ámbito. Sí, están todos los lugares destinados para el ministro. Están todos los escenarios abiertos, la agenda está abierta, la agenda está full. Y es necesario que el ministro, si oró para que Dios abra puertas en el ministerio y hay un fluir extraordinario, es necesario que el ministro consulte a Dios, que le diga, Dios, es tu voluntad. Bueno, hay un punto donde uno como predicador, cuando está iniciando, uno coge todo lo que le dan. Yo recuerdo que yo tenía una fiebre, que yo predicaba en un retiro, en un jubileo, un culto en la noche, una vigilia, una media vigilia. Y la garganta, a mí no me importaba la ronquera, a mí no me importaba nada, porque ya eso es una fiebre, un deseo de predicar, de que la gente te conozca, de que el boom, pero ya hay un punto donde Dios te va madurando, enseñando. Siempre he escuchado un consejo de un muchacho de acá de Excelencia, está por ahí mirando, que hay predicas que se deben de rechazar. O sea, usted decirle eso es descabellado. A esta generación codiciosa y hambrienta por prédica y por luz y por afiche, es difícil decirle que hay prédica que tú la vas a rechazar. Que te invitaron para te invitaron para Estados Unidos, tú vas a decir, no, yo no puedo ir, Dios me dijo que no. Tiene que verdaderamente ser un hombre ungido para decir que Dios le dijo que no y él va a decir que no, porque fácilmente a cualquiera lo invitan por lugares y uno sin preguntar, coge fecha, de más, como he visto a pastores que le cambian los vuelos. Pastor, quédese unos días más, vamos a cambiar el vuelo y se quedan más tiempo. Esos son cosas que son un poco difíciles de manejar cuando se está iniciando, pero cuando tú tienes una revelación y un conocimiento de Dios, tú rechazas la prédica y dices, Dios me está impidiendo ir allá, como a Pablo le impidió ir a Asia, a ti Dios te va a impedir ir a lugares, porque Él te dice, no vayas allí. Incluso a los discípulos les digo, a lugares de samaritanos, de gentiles, no entregues. O sea, hay lugares donde el mismo Dios te dice, no vayas. Tú dices, pero deja llevar la palabra. No, yo no quiero que tú vayas ahí en este tiempo. Y Él sabe por qué lo está haciendo. Dios condiciona el lugar donde el ministro va a predicar basado en la autoridad o basado en el propósito soberano que él tenga con esa persona, porque en ocasiones soy el ministro, tengo la unción y todos los demonios están sujetos y todo lo condiciona a Dios partiendo de la autoridad, del propósito que él tiene o realmente qué es lo que pasa acá. No es el plan de Dios, te lo digo propósito. Porque hay lugares donde usted va a ir que el pueblo que usted le va a ministrar no quiere una palabra de liberación, lo que quiere es oír un mensaje. Y usted va a dar un mensaje. O sea, y he visto lugares donde han predicado gente de niveles de autoridad y hay otros lugares donde han predicado gente que simplemente son predicadores sencillos de la palabra, que predican un mensaje. O sea, todo depende el momento por el que esté pasando la iglesia, la influencia que esté operando en aquel momento y la necesidad que Dios quiera ir a suplir a través de nosotros. Por eso es que uno debe de orar y preguntarle a Dios cuál es el mensaje, cuál es el estilo, qué debo llevarle a ese pueblo, porque a veces tú vas a llevarle fuego a una iglesia que lo que necesita es una reprensión, o a veces tú vas a llevarle una reprensión a una iglesia que lo que necesita es fuego. Amén. Por eso a veces hay confusión y dice, no, como que no está conectando, no está llegando, como que siento una influencia. Y a veces, oiga eso, a veces usted lleva un buen mensaje, usted lo estudió, incluso usted lo recibió de Dios, el que usted va a dar, pero lo recibió, pero no es el que ese público está esperando, ni el que necesita ni siquiera. Entonces, ese choque ocurre y a veces llega a todo el punto de la frustración y dice, Dios no me envió, Dios no me está usando, algo está mal. Pastor, si hubiera que darle un consejo a esa juventud que está subiendo, esa juventud que antes de ir a llevar el mensaje, lo que tiene es la fiebre, es que quiero ir, es que no sé si me habló Dios, no sé cuál fue la voz que escuché, pero quiero ir. Wow.
¿Qué consejo se le daría a esa generación que viene subiendo, que tal vez cree que la autoridad, que el poder está en el afiche o que la autoridad está en la promoción? No mueve esos santos de los afiches, cielo. Estate tranquila. Espérate. Los afiches, ay Dios mío, Padre, cuando ustedes me meten en esos líos, porque uno sale en afiches y todo lo demás, ¿sabe qué pasa mucho con nosotros? Que a la hora de esos jóvenes predicadores, muchachos nuevos que quieren crecer, hay una sed, hermano, yo lo entiendo, yo también tuve esa sed. Yo no creo que yo he alcanzado nada tampoco, todavía yo soy un desconocido, a mí no me conoce nadie, me conoce el reino de los cielos y dos personas humanas que me conocen a mí humanamente, pero uno tiene el deseo de ser expuesto, de ser conocido, y ese deseo produce mucho errores y desaciertos que uno tiene por querer brillar, por querer ser conocido, y a veces tiene el problema de que quiero que me vean. Fulano, hay una actividad, hago un flyer fuertísimo, pero mira, yo he visto gente que suben unos flyers bellísimos, con unos colores, unas luces, unos edificios, pero el evento no es en ningún edificio, en ningún lugar grande, es en un lugar donde hay 5 gente, pero ellos mandaron a hacer un flyer para que la gente entendiera que ellos están brillando. Entonces, eso es un problema y yo no voy a seguir hablando porque yo no puedo estar atacando cosas que yo... es una batalla, hermano, es una batalla, cielo. Así que yo le aconsejo a los muchachos nuevos que sigan orando, que busquen dirección y que también quemen las etapas, porque he visto algo también, en la generación de ahora he visto algo que me molesta, que uno a veces ve como predica, por ejemplo, Moisés Bel. Entonces uno se quiere encasillar meterse en ese personaje de Moisés, pero Moisés tiene 30 años cogiendo lucha, aguantando cosas, apareciéndose gente con pistola en la iglesia y de todo, ya es una trayectoria, y él adquirió un estilo que fue moldeado por Dios, pero uno ve a los predicadores grandes y uno quiere encasillarse en ese estilo, que no fue que ellos lo compraron, ni se lo inventaron, que fue formado a través del tiempo, experiencia, luchas y batallas, y ya usted sabe cómo es. Hemos llegado pues a la parte final de este segmento. Dios mío. Un tema que ha sido de gran bendición para su vida. Pastor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Padre, sí. Dios me le bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Fue una bendición para nosotros compartir con ustedes, la sierva, todas sus preguntas y todo fue una bendición. Yo creo que muchos de nosotros vamos a ser cambiados y Dios va a cambiar nuestra vida con estas reflexiones el día de hoy. Así es. Bueno, se despide tu hermana Minerva Valdés Palacio. No sin antes recordarte. Estamos en todas las plataformas digitales. Búscanos. Somos Excelencia Cristiana Televisión. Bye, bye. Aleluya. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.